Amén. ¿Cómo están? Bien. Bien estamos. Cada vez que pasamos una enfermedad, un momento difícil, es porque un mayor peso de gloria está creciendo en nosotros. Amén. ¿Cómo será eso, pastor? ¿Usted me lo podría explicar eso? ¿Un mayor peso de gloria? Autoridad. En gloria es autoridad. Dice la palabra que el Señor coronó al hombre. Cuando ¿Ya? creó al hombre, Sí. coronó de gloria. De gloria. Y esa traducción de gloria es autoridad. Mire, o sea, cuando pasamos una necesidad, un problema, una enfermedad, es porque Dios nos quiere subir en niveles de autoridad. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas, cuando ve que usted está creciendo, ya no le envía un soldado, un demonio soldado, o un demonio relacionado al público, sino que como usted aumenta el peso de gloria, aumenta la autoridad, le empieza a mandar demonios de mayor nivel. Entonces esto es constantemente, vamos creciendo en gloria, pero también va creciendo nuestra autoridad y va creciendo de tal manera que nosotros podemos vislumbrar nuestros sueños. ¿Cuántos vislumbran sus sueños? Yo me gozo todos los días porque veo a mi esposa, ¿sabe qué? Yo trabajo y cuando llego, ahí está, cuarto de guerra con las hijas, cuarto de guerra, estudiando, declarando, decretando, estableciendo. Qué hermoso. Es porque subimos un peso de gloria. O sea, usted sube autoridad. Así que la enfermedad que usted ha tenido es para que nosotros subamos los niveles de autoridad. ¿Está aquí conmigo? Sí. Amén. Amén. Subimos los niveles de autoridad. Mire, quisiera que Natalie busque 1 Corintios 5:10, que tiene relación con lo que vamos a hablar ahora, que fue lo que dilucidamos el domingo pasado. Amén. El domingo pasado, ¿de qué hablamos? Terminamos la ley de la mente. ¿Sí? La mente brillante y la mente psicópata. Amén. ¿Usted conoce alguna mente psicópata? Hartamente psicópata. ¿Usted conoce algún hermano con mente psicópata? Hartos con mente psicópata. Qué terrible. Bueno, Dios nos ha llamado a formar un grupo de hombres y mujeres probas, justas, hermosas, que puedan vivir en justicia. Qué difícil, ¿eh? ¿Sabe que no es tan difícil vivir en justicia? Es un tema de acostumbrarse, ¿no? Acostumbrarse a hacer el bien. Miren lo que dice 2 Corintios. Entonces, usted lo va a meditar, que ese fue el versículo que nosotros utilizamos. No es ese, ya, no es ese, equivoqué yo. No importa, busque Romanos 12:1. Lo que quería comentarles era que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, él dice que tenemos que llevar cautiva nuestra mente. O sea, terminamos la serie de la mente, ¿cierto? Llevar cautiva nuestra mente, ¿a qué? A la mente de Cristo. A la obediencia también de Cristo. O sea, vamos a pasar a la ley de la obediencia. Aleluya. ¿Tiene relación, ¿sí fija? Sí. Después vamos a buscar ese versículo. Dice, porque tenemos que llevar cautiva nuestra mente a la obediencia de Cristo. Amén. O sea, la ley de la mente va unida, hay una simbiosis con la ley de la obediencia. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Hay un mito urbano, un mito religioso, que la gente dice, tienes que obedecer, y el tío se como que se engrifa. No, si obedecer es cumplir un mandato. Obedecer tiene acatar, llevar a cabo obediencia. Aquí tengo un significado. Dice, es la acción de obedecer, especialmente a las organizaciones jerárquicas. ¿Sabía usted que el reino de los cielos es jerárquico? Amén. Wow. Está el Padre, que es soberano, su Hijo el intercesor y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es el que está actuando en este tiempo. O sea, hay una jerarquía. No es horizontal, es vertical. Y para poder entender la obediencia tenemos que comprender en nuestro foro interno, en nuestra mente,
Para llevarla cautiva a nuestra mente, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Para poder entender la obediencia, tengo que primero morir a mi mente, sacar mi estructura de pensamiento, sacar, como dicen en algunos lados, siempre me gustó lo que decía un profesor, decía, usted sáquese el chip y colóquese el otro. Es como la dueña de casa, ¿se ha fijado? Que están con los hijos, y de repente llega el marido, saca el switch, tiene que buscar otro switch, ¿cierto? Difícil, ¿cierto? Porque a veces están haciendo tantas cosas, están o cocinando, o ordenando, o viendo qué es lo que hay que suplir, o viendo miles de cosas, y después llega el marido más encima, con alguna necesidad, y ¿qué es lo que tiene que hacer la esposa? Sacarse del switch y ponerse otro. Entonces, cuando nosotros llegamos a la obediencia de Cristo, tenemos que sacar esa mente y entrar a la mente de Cristo, pero ¿por medio de qué? De la obediencia. Y estamos en un reino que es jerárquico. Aquí hay otra definición que dice, se trata del cumplimiento de un mandato o de una orden. Es la actitud de acatar normas, reglas, comportamientos. En sentido estricto, la obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de la autoridad. ¡Ay, qué difícil! Aceptar la voluntad de la autoridad. Porque nos van a, en muchas oportunidades, la autoridad nos va a ejercer y nos va a entregar un mandato que es dicho por Dios, pero que a nosotros nos va a sacar de nuestra zona de confort. Entonces, ¿cómo cumplo aquello? ¿Cómo cumplo aquello si me van a sacar de la zona de confort, de mi descanso? Mire, le voy a contar una historia que nos pasó en la semana y yo le decía a mi esposa, así es el ser humano, así es la iglesia. ¿Te acuerdas? Estaba Belén en la casa. ¿Cuándo fue? Miércoles. Estaba Belén en la casa. Y el miércoles cortaron la luz de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Sabe usted que la Belén ya no tenía los monitos al frente? No había batería. A nosotros se nos olvidó cargar todas las cosas, entonces no había nada. Entonces estaba todo en silencio. Y a la Belén la sacamos de esa zona de confort, de esa acción diaria que ella hace. Sabe que corría, saltaba, lloraba de una cosa, pero yo le dije, mira, así es la iglesia. Sáquela de la zona de confort. Sáquela de la zona de confort. Qué tremendo. Y yo decía, pero esto no pasa en los Espinos 230, no pasa eso, porque todos somos obedientes y queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso no pasa acá. Pero sí le pasó a mi hija. Oiga, ¿cómo? Entonces, cuando Dios a usted la saca de la zona de confort, ¿sabe cómo la saca? Cuando usted tiene que cumplir un mandato de Dios. Ahí viene la estructura de pensamiento. ¿Será de Dios esto? ¿Estará pegado a la palabra esto? Mire, cuando Dios nos quiere entrar al área de la obediencia, es porque nosotros tenemos clara la ley de la mente, tenemos clara cómo actúa nuestra mente, tenemos claro cómo vamos a actuar consuetudinariamente frente al pecado, frente al delito, frente a la iniquidad. Tenemos claro. Entonces, pero generalmente, mire, cuando uno se encuentra ante un religioso, se encuentra ante una persona que ha vivido en esa zona de confort de la religión por décadas, entonces usted se enfrenta a esa persona y le dice una palabra profética y lo desarma. Entonces hay personas que ese ya es un trabajo del Espíritu Santo. Es un trabajo, yo he llegado a esa conclusión. Si Dios no lo toca, si el Espíritu Santo en su multiforme sabiduría no crea las acciones, las circunstancias para que Él vuelva, se convierta y entre al reino de los cielos, a la bendición, va a seguir esa persona así. Porque ¿sabe qué? La persona, los hermanos que andan de iglesia en iglesia, generalmente ya tienen ya tienen todo ellos predeterminado. Entonces, cuando uno va a hablar con ellos ya tienen la determinación y no escuchan a nadie. Son como dice la Escritura, como los asnos, como los burros. Hablan. Eso pasa porque no han cambiado su mente. No cambió la mente. Y para cambiar la mente, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Llevo cautiva la mente, ¿a dónde? A la obediencia. O sea, para poder cambiar mi mente, vuelvo a decirlo, y soy recalcitrante, para poder cambiar mi mente debo obedecer a Cristo. Mire, vamos a la Escritura, lo que dice Romanos 1.
12:1, perdón. Dice: por eso, hermanos míos, hermanas mías, ya que Dios es tan bueno con ustedes, esta es otra versión, les ruego que dediquen toda su vida a servirle, o le presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta es la Nueva Versión Internacional. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la otra versión dice: obedezcan así como se le debe adorar, y ese es el verdadero culto para ofrecer. Obedezcan. ¿Sabe por qué? Cuando se produjo la traducción de la Reina Valera, ¿cierto?, de los escritos antiguos, esta traducción fue hecha por sacerdotes, o sea, fue hecha por Babilonia. Fuerte. Entonces ellos no iban a colocar la palabra obediencia, porque una cultura religiosa como es Babilonia, vamos a dar nombre, ustedes saben a qué me refiero, ellos hacen la traducción de la Biblia, pero no cumplen lo más importante, que es adorar imágenes. Entonces sacan esa palabra de la Reina Valera, la sacan porque no les conviene, porque todo lo que habla Dios el Padre en el Antiguo Testamento habla de la obediencia. Todo lo que habla Jesucristo, se lo voy a demostrar, es de la obediencia. Tal fue la obediencia de Cristo, que su obediencia fue hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, ahí había una manifestación de la obediencia, y él llevaba cautivo la mente a la obediencia de su Padre. Entonces, cuando usted muchas veces se enfrenta a estas escrituras, usted vamos a ver que sacan de la escritura la palabra obediencia, porque a las personas no les gusta obedecer, no les gusta cumplir. Amén. Busque 1 Samuel 15:22. Mire, la obediencia trae multiplicación. Dígale al que está a su lado ahí: la obediencia trae multiplicación. Dígale al que está al frente suyo: la obediencia trae multiplicación. Dígale a Belén, dígale a Silvia ahí: la obediencia trae multiplicación. Bueno, está ahí, ven, en su zona de confort. La obediencia trae multiplicación. Yo no puedo cambiar el pasado, porque el pasado, como dice Eclesiastés, ya fue. Sin embargo, hay un futuro que no ha salido aún a la luz. Cuando nosotros nos enfocamos a la obediencia, ese futuro comienza a manifestarse. Amén. Lo que yo tengo escrito ahí, lo que mi esposa tiene escrito ahí en el refrigerador, comienza a manifestarse. Amén. Porque estoy entrando en la obediencia de Cristo. Ya vencí la mente, ahora entro al camino de la obediencia. Miren lo que nos dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como el que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Si yo vivo en obediencia, ¿sabe lo que pasa? Porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, por medio del sacerdote Samuel, él dice que el obedecer es mejor que los sacrificios, porque las personas que viven en obediencia, que viven en justicia, que viven en verdad, que viven en probidad, no tienen necesidad de vivir en sacrificios anexos, o vivir encuadrado en un sistema, en una tradición, porque su vida es una carta abierta. Amén. ¿Usted es una carta abierta? Amén. Porque vive en obediencia, vive en obediencia a su esposo, vive en obediencia a las leyes, aunque algunas leyes son espurias, malvadas, pero usted las cumple. Obviamente va a llegar algún momento que esas leyes no las vamos a cumplir porque se anteponen ante Dios, pero ese es otro tema. Pero cuando usted vive en obediencia, no se preocupa de los sacrificios que son inocuos, esos sacrificios sin un propósito. Hay sacrificios que a veces hacen las personas que no tienen propósito, sin ir más lejos. No. Por ejemplo, yo cuando antes de conocer al Señor me dio mucha vergüenza, iba caminando a lo bajo. Entonces hay sacrificios
Pero mi vida era en desobediencia a los padres, mi vida era en desobediencia al sistema. Nunca sí fui, digamos, enfrenté a mis padres, los traté mal, no. Pero sí les desobedecí algunas cosas. Entonces Dios está estableciendo aquí por medio del sacerdote que es mejor la obediencia que sacrificios vanos. Muchas veces hacemos sacrificios en la iglesia, pero como no estamos en obediencia, son vanos. ¿Y cómo podríamos explicar eso? Qué interesante. Hay muchos ejemplos. Yo puedo hacer puedo barrer en la iglesia, puedo llegar temprano y hacer muchas cosas, pero si no estoy en obediencia, esos sacrificios son vanos. Que a Dios le interesa que usted viva bajo los preceptos de la Escritura, viva bajo los mandamientos de la Escritura, viva bajo las leyes espirituales, los principios espirituales, porque en definitiva ese camino de la obediencia nos va a llevar al éxito, nos va a llevar a la multiplicación de mi sueño. Oiga, usted tiene que estar siempre expectante. Así mi sueño, yo cuando veo que mi esposa llego, ¡wow! ¡Qué lindo! Salgo a trabajar de nuevo para proveer más para la casa. Aleluya. Porque ¿sabe que hay un sentimiento de parte de ella de obediencia? No solamente a mí como esposo, sino que a la familia, al pastorado, a la iglesia. Entonces, qué hermoso que usted tenga presente eso. El cumplir las instrucciones es la única forma de demostrar, mire, la obediencia es la única forma de demostrar el amor a Dios. Amén. Así es, Señor. Mire, yo puedo hacer aseo acá en la iglesia. Bueno, ahora yo honro a Natalie, porque ella es la que mantiene el aseo de la iglesia desde que yo ya entré en mi trabajo. Pero ¿sabe qué? Si en los tiempos que yo hacía aseo y esto me esmeraba en hacerlo, pero si no vivo en obediencia, eso es vano. Y cuando yo no vivo en obediencia, estoy diciéndole a Dios con mis hechos, no te amo. No te amo. A Él le interesa una acción del Espíritu, no tanto una acción tangible que yo pueda hacer. A Él le interesa que nosotros vivamos en una vida del Espíritu cumpliendo sus preceptos. ¿Sabía usted que la desobediencia trae consecuencias? Sí, porque a veces nosotros podemos decir, mire, yo voy a cometer un pecado, un pecadito regalón, y no es el caso que yo estoy parafraseando, voy a cometer un pecadito ya de gula, por ejemplo, ¿ya? Y eso uno piensa que no va a traer consecuencias. Trae consecuencias, va a traer consecuencias físicas. ¿Ah? Va a llegar antes al reino de los cielos y le va a decir así, ¿por qué llegaste antes? La comida, pues, cabezón. Porque las personas, los seres humanos, nos cuesta mucho obedecer. Nos cuesta. Hay una cultura demoníaca que ha establecido en las personas. Y ahora, mire, con las redes sociales, usted tiene como para justificar lo injustificable. Si usted quiere desobedecer, usted tiene hasta predicaciones que le ayudan a cumplir su desobediencia. Es increíble. Increíble. La basura cibernética, la basura diabólica. La desobediencia trae consecuencias nefastas y tristes. Busque Proverbios 1:28. Esto me impactó, esta lectura de estos versículos hasta el 31, porque nosotros a veces pensamos que la desobediencia no nos va a traer consecuencias. Y trae consecuencias, por eso que antes de pecar o antes de desobedecer, pensemos bastante. Pensemos porque trae consecuencias. Miren, entonces me llamarán y no les responderé. Wow. O sea, porque ¿qué nos enseñaron a nosotros? El que pide recibe, ¿cierto? El que llama se le abre, el que busca lo encuentra. La regla de oro, ¿cierto? Pero hay una excepción. Mire, a mí se me ha olvidado la palabra que mi esposa tiene. Entonces me llamarán y no le responderé.
Me buscarán de mañana y no me hallarán. Vamos a otro versículo. Qué interesante. ¿Está aprendiendo? Amén. Aprenda, esto es maravilloso. Amén. Las escrituras son las que nos dan la vida eterna. Amén. Es maravilloso escuchar la palabra de Dios. Amén. Mire, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. La obediencia te trae sabiduría. Amén. Cuando tú eres obediente, eres sabio, eres sabia. Así Por es. cuanto no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. 31. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. De sus mentes. ¿Ah? De sus mentes. Claro, o sea, vamos a tener una cantidad de llaneros solitarios en este tiempo. Sí. Pero hay una consecuencia, Dios no los va a escuchar. Ellos piensan que están siendo escuchados. Amén. Miren, se lo voy a parafrasear de la siguiente manera. Hay un cantante internacional que tenía hasta una cantidad de bienes impresionante y practicaba ciertas cosas malas conmigo. Pero, oiga, una cantidad de dinero millonario, multimillonario. Pero el diablo, ¿qué es lo que hace? Como ellos se hartan de sus consejos, se hartan de su forma de pensar y de decidir, ¿ah? Son autosuficientes. El fin de aquello es la muerte. Amén. Y mueren solos. Amén. Yo siempre, ¿sabes? Vi a esa persona, murió teniendo propiedades, mansiones, multimillonario. Murió en una pieza, ni siquiera era blanca, era así, color oscuro, y con un catre clínico y con frío, y murió ahí, solo. Una sobredosis de un medicamento. Porque el diablo, ¿qué es lo que hace? Cuando uno empieza a hartarse de sus consejos y empieza a volar solo, ¿no? Es que a mí el Señor me habló esto, me habló esto, me habló esto. ¿Y para qué estarán los pastores? Entonces, el ministerio pastoral. ¿Para qué estará el ministerio profético? ¿Para qué estarán los profetas? ¿Para qué estarán los apóstoles? ¿Para qué estarán los maestros? Así es. Y no, y sus consejos. Amén. Y, oiga, y se levantan contra los ungidos y uno agacha la cabeza y dice, este cabrón, esta señora o esta niña no sabe qué están haciendo, Dios tenga misericordia. Porque se hartan de sus consejos. ¿Y cuál es el fin de esto? Muerte. Y mueren solos, en lugares lúgubres, una muerte triste. ¿Qué es lo que hacen los demonios? Los demonios hacen esto. Los levantan, se sienten bien, los adulan y de repente, ¡pum!, al suelo. Y mueren. El obedecer traerá consigo respuestas favorables. Cuando usted obedece, hay respuesta a sus necesidades. Amén. La obediencia desatará la bendición. Aquello que está atado será desatado por la obediencia. Amén. Repita conmigo. La obediencia La obediencia traerá respuestas traerá respuestas favorables. favorables. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Aleluya. Yo obedezco al Señor. ¿Y a quién tengo que obedecer? ¿A quién veo? ¿Y a quién ve? Al pastor. Amén. Tiene que obedecer al pastor. Amén. Tiene que pedirle consejo a la pastora. Amén. Porque nosotros somos la cara, la voz de Dios, la voz del reino de los cielos. Amén. O si no, Dios, ¿sabe lo que haría? Manifestaría a todos los ángeles, pondría un ángel en cada esquina, ya no existiría la animita. Habrían ángeles no, ahí en cada esquina. Sí, dime. Pero necesita a hombres y a mujeres mortales, pero con una condición: justas. Amén. Justas. Amén. ¡Oh, qué palabra más fuerte! Amén. Aleluya. ¿Sabes si el espíritu de justicia pudiera sacar a luz la injusticia de las iglesias? Bueno, ese es otro tema. La obediencia le va a traer multiplicación. Así que prepárese. Si usted está en obediencia, yo sé que usted está en obediencia. Amén. Porque hoy día llegó a la casa del Señor. No le importó estar enfermo, no le importó estar enferma. Usted llegó a la casa del Señor. Por lo tanto, yo declaro sobre su vida multiplicación. Amén. ¿Cuántos quieren multiplicación? Yo quiero multiplicación. Que dígale usted al Señor que mi esposo gane mucho dinero, Señor, que haya mucha multiplicación
Señor, que lleguen unas empresas para mi familia, para que nosotros seamos prósperos. Amén. No se asuste, dígale al Señor. Señor, amén. Oiga, vino un hermano y me dijo, el Evangelio de la prosperidad. Lee la Escritura. No, bueno, no respondí nada. Hay que leer la Escritura está llena de prosperidad. Deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, una prosperidad espiritual y una prosperidad material. Amén. Pero como están acostumbrados a vivir en una caja de fósforo, entonces no hay nada que hacer ahí. Mire, vamos a Filipenses 2, del versículo 7 y 8. Mire, analícenlo. Tenemos que nosotros acostumbrarnos a la justicia. Amén. Y la justicia para mí es sinónimo de obediencia. Así es, Señor. Sinónimo de obediencia. Amén. Mire lo que dice Filipenses 2.7. ¿Está aprendiendo? Amén. Sí, amén. ¿Sí? Amén. ¿Qué ha aprendido hasta ahora, Marta? La obediencia trae multiplicación. ¡Wow! Trae multiplicación. No, eso me llama el consejo, se cansan de su consejo. ¡Wow! Sí, por muchos llaneros solitarios, demasiado. Yo creo que estamos en la ciudad de Villa Alemana, en la ciudad de los llaneros solitarios. Sí. ¡Oh, increíble! Oiga, pastores solteros, pastores separados, no se quieren casar y siguen ministrando. ¡Oh! Y el desorden descomunal en Villa Alemana. Sin obediencia. ¿Y qué va a pasar? Están aquí, mira, así los tiene el diablo. Y en cualquier momento se suicidan, en cualquier momento se mueren de cáncer u otras cosas. Porque con Dios no se juega. Amén. Mejor no me hubieses conocido. Así que vivamos la obediencia. Es bonita la obediencia. Amén. Así es. Es bonita la obediencia. Amén. No lo mire como algo gravoso. No, yo voy a obedecer. Mire, siempre cuando yo tengo alguna ambigüedad o alguna inquietud espiritual, yo miro a mi esposa. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Yo creo la palabra de nuestro profeta en Santiago y él me entregó esa palabra y como viene de parte de Dios yo la tomo. Y ahí estoy y yo me muevo en esa palabra. Obediencia. Y la obediencia me trae multiplicación, me trae amor a Dios. ¡Wow! Es buena. La obediencia es buena, agradable y perfecta. Es buena, es bonito obedecer. Miren, mi esposa me dice, véngase a tomar té, yo obedezco feliz, me vengo a tomar té. Cualquier cosa que usted obedezca a su esposo, hágalo con amor, hágalo como para el Señor. Amén. Mire, veamos lo que dice Filipenses 2, del 7 al 9. Sin embargo, se agradó, otra versión dice, se despojó a sí mismo, Amén. tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Mire, esta parte es una de las expresiones de la obediencia más trascendentales dentro de las Escrituras. Y hallado en la condición de hombre, se está refiriendo a Jesucristo. Pablo, hablando con el Espíritu Santo a la iglesia de Filipo, dice, y hallándose en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho, ¿lo lee usted conmigo? Obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la obediencia suya es ¿hasta dónde? Hasta la muerte. A la muerte. Oh. Ya no vivo yo. Wow. A ver, digámonos a nosotros mismos, mi obediencia Mi obediencia es hasta la muerte. es hasta la muerte. Qué tremendo. O sea, no es obedecer un par de semanas, un par de meses y después obedecer de nuevo con los consejos individuales, sino que lo hizo Jesucristo. Se humilló primero y después se hizo obediente hasta la muerte. Y nomás, ¿por qué dice hasta la muerte y hasta la muerte de cruz? Porque la cruz fue hecho para destruir a los hebreos, pero de una forma, era una de las muertes más crueles. Por eso Jesucristo accedió a aquello. Él sabía que venía la muerte de cruz. Él sabía porque Él era obediente en todo. Y la obediencia es hasta la muerte. O sea, aquí no hay términos medios. No una década nomás. No un mes nomás. No hasta que me lo sienta nomás. No, es hasta la muerte. Amén. La obediencia te promueve en niveles de honra, en niveles de unción, en niveles de justicia. O sea, la obediencia te promueve o no te promueve, te lo voy a demostrar.
Busque Filipenses 2:9. La obediencia te va a promover. Eso tienes que aprenderlo también hoy día. La obediencia te va a promover. ¿Cómo me promueve, pastor? Pero ¿cómo me promueve, pastora? Si yo obedezco, ¿qué es lo que recibo? Véalo aquí. Por lo cual Dios también le exalzó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Cuando tú obedeces, Dios te toma y te pone hasta lo sumo. Hermana Erika, Dios en este momento lo tiene hasta lo sumo ahí arriba. Silvia, Dios te tiene acá arriba. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, no lo sentimos, pero está ahí. Dios nos tiene aquí arriba, en lo sumo. Y nos da un nombre que es conocido por todo el infierno, por todo el sistema religioso, por todo. Y la fama de nosotros comienza a hablar. Aleluya. Usted es conocida. Dice, pero ¿cómo si estamos aquí? Mire, sí, lo dice la Escritura. Dios te promueve. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando Jesucristo, su Hijo, se entrega hasta la muerte? Pero en la obediencia, Él viene y lo toma y lo exalta hasta lo sumo. Y más encima le da un nombre que es por sobre todo el nombre. Su nombre es conocido. Amén. ¿Cuánto lo creen? Mi nombre es conocido. Mi nombre es conocido. Así que usted está en lo sumo. Usted está en lo sumo. Usted está en lo sumo. Yo lo creo. Usted está en lo sumo. Usted está en el lugar más alto espiritual que se pueda encontrar en estos últimos 10 años. Usted está en un nivel espiritual gigante, hermoso, trascendente. Y eso va a seguir subiendo si usted sigue obedeciendo. Y usted no va a obedecer a un pastor que salió de la cárcel, porque a muchos les gusta seguir a aquello. No estoy diciendo que sea malo. Va a obedecer a un hombre justo, a una mujer justa. Prueba. Así que, qué hermoso eso, ¿eh? Somos promovidos. Dios nos promueve por medio de la obediencia. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted puede ser amigo de Dios? Qué interesante eso. ¿Usted puede ser amigo de Dios? ¿Usted cree que la obediencia nos puede hacer amigos de Dios? Veamos lo que dice la Escritura. Juan 15:14. La obediencia nos va a garantizar la amistad con Dios. Juan 15:14. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigas. Mis amigos. Si cumplieres, si obedecieres las cosas que yo os mando. Somos amigos. Le damos un aplauso al Señor. Yo estaría contento, saltando. Yo estaría gritando. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos amigos de Dios. ¿Sabías tú, amor, que eres amiga de Dios? Él te ama. Ahí está Solar.